Buen día, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez y soy del grupo 71611 en la materia de conmutación y enrutamiento de redes. En este video vamos a explicar lo que es las respuestas del examen del capítulo 6 del curso que estamos tomando en Cisco. La primera pregunta dice: ¿qué tipo de ruta indica el código C en una tabla de routing IPv4 en un router Cisco? Y bueno, en el tema que vimos del 6.2.2.3 se nos explica las letras que vienen en la tabla de routing, que son la letra L, la letra D, la letra C, la letra S y varias más. Las más importantes son la C, la D y la L, que son las que aparecen comúnmente en la tabla de routing. Y bueno, en la cual nos dice y nos explica que la letra C significa connected, la letra L local y la letra D es EIGRP, que significa una ruta remota. Entonces aquí lo que nos interesa es la letra C, que significa connected, por lo cual la respuesta a esta pregunta es ruta conectada directamente. Ahora la pregunta 2 dice: ¿cuál es el campo del encabezado IPv4 que identifica el protocolo de capa superior transportado en el paquete? Y esto se ve en el tema 6.1.3.1, que se llama encabezado de los paquetes IPv4, en el cual nos hace referencia, bueno, nos da una explicación más o menos de los encabezados de este protocolo, en el cual se incluye obviamente servicios diferenciados, la cual se encarga específicamente de esto. La pregunta 3 dice: un router se inicia e ingresa al modo setup. ¿Por qué? Bien, en el tema 6.3.2.3, que significa arranque de un router, no recuerdo muy bien, el cual consta de 3 fases. La primera fase es en el cual se nos muestra que la primera fase se realiza el post y se carga un programa de arranque. En la segunda se ubica y se carga el sistema operativo de iOS, de Cisco iOS. Y en la tercera fase hace la carga del archivo de configuración de inicio. Pero en esta explicación se especifica que si no se encuentra el archivo de configuración en la NVRAM, este hará un escaneo y se buscará ese mismo archivo de configuración en un servidor FTP en la red. Y si no se encuentra ese mismo archivo, el router entrará en modo setup o en modo de configuración inicial. Entonces, por lo cual la respuesta es: la configuración no está en la NVRAM. La pregunta 4 dice: consulte la ilustración R1. R1 recibe un paquete destinado a la dirección 192.168.2.10. ¿Por qué interfaz reenviará el paquete de R1? Y mi respuesta fue serial 001. Y bueno, aquí está la ilustración donde se puede verificar que el paquete se reenvía por el serial 001. La pregunta 5 dice: ¿qué ruta de la tabla de routing de la PC1 se utilizará para llegar a la PC2? Y bueno, nos muestra la ilustración, y en base a esta ilustración se puede ver que la respuesta es esta, donde la Network Destination
va a ser 192.168.10.0, una máscara de subred de 255.255.255.0, gateway online interface 192.168.10.10 y una métrica de 281. La pregunta 6 dice: ¿cuál de las siguientes son los dos tipos de interfaces de un router? Y bueno, la respuesta es LAN y WAN, y esto se puede verificar en el tema 6.3.16, que son interfaces WAN y LAN. Y bueno, esa sería la respuesta de la pregunta 6. La pregunta 7 dice: ¿cuáles son los dos datos que se encuentran en la RAM de un router Cisco durante la operación normal? Bien, esto como respuesta puse la tabla de routing IP y el Cisco IOS. Y esto lo podemos checar en este tema 6.3.2.1. No es cierto, 6.2.2.1, en el cual nos muestra que se carga la imagen de iOS y el archivo de configuración. La pregunta 8 dice: ¿qué características de la capa de red del modelo UC permite transportar paquetes para varios tipos de comunicación entre muchos hosts? Y como respuesta, la capacidad de operar independientemente de los datos se transportan en cada paquete. Esto lo podemos verificar en el tema 6.1.1 de la capa de subred. En el cual ese nos dice en qué parte. A diferencia de la capa de transporte, la capa OSI4, que administra el transporte de datos entre los procesos que se ejecutan en cada host, los protocolos de cada red especifican la estructura de paquete y los procesos que se utilizan para transportar la información de un host a otro. Y aquí está la respuesta. La capa de red puede transportar paquetes de varios tipos de comunicación entre varios hubs porque funciona sin tener en cuenta los datos que contiene en cada paquete. Y bueno, de ahí sale la respuesta. La pregunta 9 dice: ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de hardware de router de Cisco de la serie 1941 que tiene la configuración del hardware predeterminada? Y bueno, la respuesta es que tiene dos tipos de puertos que se pueden utilizar para acceder a la consola. Y esto, lo podemos... Bueno, esta respuesta salió del tema 6.3.1.6, que son interfaces WAN y LAN. Y vamos a ver. Y aquí se nos especifica puertos de administración. Aquí es donde está la respuesta. Incluyen los puertos de consola y auxiliar que se usan para configurar, administrar y solucionar problemas de router. A diferencia de las interfaces de red LAN y WAN, los puertos de administración no se utilizan para el envío de paquetes de tráfico de usuarios. Bien, la pregunta 10 dice: ¿cuáles de las dos características de IP? ¿Cuál de las siguientes son dos características de IP? Y bueno, las respuestas que puse son: opera independientemente de los medios de red y no requiere una conexión completa exclusiva. Y bueno, esto salió del tema 6.1.2.2.
.2.2, en los que se nos especifican las características de la IP. Y bueno, como vemos aquí está la primera que dice que la primera característica que dice que es sin conexión, en la cual no se establece ninguna conexión con el destino antes de enviar los paquetes de datos. Y la segunda fue esta: el funcionamiento es independiente del medio que se transporta los datos. Entonces de ahí salió la respuesta. La pregunta 11: ¿cuáles son los tres comandos que utilizan para configurar el acceso a un router mediante una conexión a interfaz de la consola? Bien, primero lo que es para configurar la contraseña o el acceso seguro se usan estos tres marcados, que es primero se pone la en console 0, después se especifica el password Cisco y al final ingresamos el comando login para que se guarde esta configuración. Y de esta forma, bueno, estos comandos vienen en el tema 6.4.1.2. La pregunta 12: cuando un protocolo sin conexión está en uso en una capa inferior del modelo OSI, ¿cómo se detectan y retransmiten si es necesario los datos faltantes? Y bueno, esto lo podemos ver en el tema 6.1.2.4. En el cual se nos dice que, bueno, la respuesta es: los protocolos de capa superior orientados a la conexión hacen un seguimiento de los datos recibidos y pueden solicitar la retransmisión desde los protocolos de la capa de host emisor. Y esto se nos indica en este tema. La siguiente pregunta dice: ¿qué característica distingue una mejora IPv6 respecto a la IPv4? Y bueno, la respuesta es: el encabezado de IPv6 es más sencillo que el IPv4, lo que mejora el manejo de paquetes. Esto viene en el tema 6.1.4.2. Ahora la pregunta 14 dice: ¿cuál es el campo del encabezado de IPv4 que se utiliza para evitar que un paquete atraviese una red incesantemente? Y la respuesta es tiempo de duración. Esto quiere decir incesantemente que el paquete va a estar en constante movimiento hasta infinidad de tiempo. Entonces, por lo cual este encabezado, que es el tiempo de duración, que se nos indica en el tema 6.1.3.1, 6.1.3.1, aquí está. Este nos dice que contiene un valor binario de 8 bits que se usa para delimitar el tiempo de la vida de un paquete. El emisor del paquete establece el valor inicial de TTL de tiempo de duración, que se reduce en 1 cada vez que un router procesa el paquete. Si el campo TTL llega al 0, el router descarta el paquete y envía la dirección IP origen de un mensaje de tiempo superado del protocolo de mensajes de control de internet CMP. Entonces aquí está, de ahí salió la respuesta. La pregunta 15: abre la actividad de Packet Tracer. La contraseña de enable del SW1 es Cisco. Realiza las tareas que se indican en las instrucciones de la actividad y a continuación responda la pregunta.
Y bueno, en el programa se nos puede mostrar una pequeña red en la cual se nos pregunta por qué motivo ocurre la falla. Y bueno, la respuesta es porque el router 1, bueno, el switch 1 no contiene la configuración del gateway predeterminado. La pregunta 16 la pregunta 16 es enlazar los comandos según corresponda. El primero es r1 config hash, y bueno, en este le ponemos el comando service password encryption. En r1 normal se pone enable para poder ingresar ese es el modo exec privilegiado. Para este no hay un comando. Para R1 en el modo exec privilegiado se pone este comando que sirve para copiar la configuración en la NVRAM dentro de la configuración de line VTY04. Después de ingresar la contraseña se pone el comando login y en esta parte es para ingresar la IP y la máscara de subred. La pregunta 17 dice: después de los parámetros predeterminados, ¿cuál es el siguiente paso en la secuencia de arranque del router después de que iOS se carga desde la memoria flash? Y bueno, la respuesta es localizar y cargar el archivo startup config de la NVRAM. Y esto está en el tema 6.3.2.2, proceso del arranque del router. Siempre y cuando se encuentre el archivo iOS en la memoria flash. La pregunta 18 dice: ¿cuál es el propósito del archivo de configuración de inicio del router Cisco? Y la respuesta es contener un comando que se utiliza para la configuración inicial del router en el inicio. Este archivo contiene todas las características establecidas para el router, como los nombres del hub, del host y direcciones IP. El archivo de configuración se encuentra en la RAM no volátil o NVRAM dentro del router. La pregunta 19: ¿cuál es una de las ventajas que ofrece el encabezado IPv6 simplificado sobre el IPv4? Y la respuesta es manejo eficaz de los paquetes, que se ve en el tema 6.1.4.3, que es el encapsulamiento de los datos. Y la pregunta 20 dice: ¿qué entrada de la tabla routing tiene una dirección de siguiente salto asociado con una red de destino? Y bueno, la respuesta es rutas remotas. Y esto se ve en el 6.2.2.5, ya que esta se compone de varios aspectos que vamos a ver. El origen de la ruta, red de destino, distancia administrativa, la métrica. Aquí está la respuesta, que es el siguiente salto, la marca de hora de la ruta y la interfaz de salida. Entonces esa es la respuesta. Y bueno, eso sería todo.